Hola, ¿cómo estás? Soy Beatriz Mancilla, experta en educación financiera desde el canal de los expertos, Expert TV en Ciudad de México, y estoy contigo un viernes más de educación financiera. Estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo. Hoy tenemos un tema un poco más sofisticado. Acuérdate que vamos subiendo cada vez más en estos niveles de educación financiera y no voy a empezar sin antes recordarte del libro Mujer Impulsa tu Riqueza. No me voy a cansar de decírtelo, aquí está. Mira, es la manera como tú le puedes hacer un regalo a tu mamá, a tu novia, a tu hermana o a tu esposo o a tu amigo y que juntos comiencen su educación financiera. Aquí abajo tienes el enlace que es mujerimpulsaturriquezalibro.com. Vas a encontrar las opciones en PDF, en Amazon a través de Kindle, en papel. Es un extraordinario regalo que tú le puedes hacer a alguien para cambiar su vida a través de la educación financiera. Y ahora sí, habiendo dicho esto, vamos al tema del día de hoy, que son 5 claves para tomar en cuenta antes de invertir en ETFs. ETFs. Ya lo sé que este es un nombre que probablemente tú has escuchado o posiblemente tú ya eres una inversionista que ya tiene dinero en ETFs y te quiero dar estas 5 claves que tienes que revisar y analizar antes de seleccionar un ETF. Te recuerdo que son los ETFs, son instrumentos de inversión que funcionan como si fueran un equipo de fútbol. Hay algunos que son mejores para defender, hay otros que son mejores para ir hacia adelante a anotar el gol, hay otro que es el portero, es decir, el ETF es un equipo de fútbol y adentro de ese equipo de fútbol hay diferentes jugadores con ciertas características o ciertas ventajas o desventajas y en conjunto suman fuerzas para anotar un gol, que es el objetivo. En este caso es lograr el mayor rendimiento. Por lo tanto, adentro de un ETF, que es diversificado, por eso tiene diversos instrumentos, puedes encontrar acciones, bonos, materias primas, por ejemplo, y lo que buscan es igualar un índice, el comportamiento de algún índice, como por ejemplo puede ser el índice Standard Poor's, o puede ser el índice Nasdaq 100, o puede ser el Dow Jones, o puede ser el índice Bovespa o el índice de precios y cotizaciones en México. Entonces, estos ETFs están conformados por diferentes instrumentos de diferentes características que en conjunto suman fuerzas y lo que van a hacer es tratar de igualar o mejorar, el chiste es mejorar este índice de referencia. Entonces, vamos con estas 5 claves que tú tienes que tomar en cuenta antes de decidir invertir en un ETF. Y el primer aspecto es evaluar su rendimiento. Evaluar su rendimiento tiene que ver con 2 aspectos. Uno que se llama la diferencia del seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Es que lo que tú ganas a través de ese ETF, lo que ganas o pierdes a través de ese ETF, sea derivado del alza o de la baja del índice subyacente de referencia. Es decir, que tú no solamente tienes que tomar en cuenta cómo ese ETF va dando seguimiento al índice de referencia, sino la ganancia o la baja que va teniendo su comportamiento, y eso se llama diferencia del seguimiento. Va por arriba, va por abajo, y si sí va dando el seguimiento o de repente ha tenido un comportamiento que no tiene nada que ver con el índice. Ese sería un aspecto que tú tendrías que considerar para decidir si inviertes o no inviertes. Y el segundo aspecto se llama error de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Es qué tan cerca ha estado el rendimiento de este ETF comparado con el rendimiento del índice.
La primera es la diferencia del seguimiento que tiene que ver con el movimiento y la segunda tiene que ver con cómo se ha ido moviendo dependiendo de el rendimiento que va obteniendo el índice. Entonces, el primero es movimiento, el segundo es rendimiento. Vamos con el aspecto número 2, que es ¿qué tanto conoces a este índice de referencia de este ETF? Te voy a decir 3 aspectos que tú tendrías que estar considerando. El primero son qué activos tiene, pero en qué países o regiones o si es un ETF global. El segundo aspecto tendría que ser en qué sectores está invirtiendo. Si es el sector tecnológico, es el sector financiero, es el sector en salud. ¿Cuál de estos sectores está replicando ese ETF? Porque, por ejemplo, en el índice Standard & Poor's existen siete sectores indiscutibles que tú puedes ir tomando en cuenta para ir dividiendo los ETFs a través de los cuales tú vas a invertir. Entonces, puedes encontrar un ETF como el ETF XLK que replica el comportamiento del sector tecnológico del índice Standard & Poor's. Puedes encontrar otro ETF que es el ETF triple Q que sigue el comportamiento del índice Nasdaq 100. Y el índice Nasdaq 100 está conformado de las mayores empresas, de las más importantes del sector tecnológico y de biotecnología, por ejemplo. Y el tercer aspecto es qué clases de activos están invertidos dentro de ese ETF. Está invertido en renta fija, en renta variable, en materias primas. Entonces es qué tanto tú conoces a ese índice que está replicando el ETF respecto a la zona geográfica, respecto al sector y respecto a la clase de activos. Vamos con la tercera clave que tú tienes que tomar en cuenta antes de invertir en un ETF y es la propia estructura del ETF. Principalmente existen 2 estructuras de los ETFs. Unos son los sintéticos y otros son la réplica total. Los sintéticos son aquellos que no invierten en los activos directamente, sino que siguen el índice a través de derivados. Esos son los menos y son mucho más sofisticados y también conllevan riesgos mucho más altos. Yo te voy a sugerir que tú inviertas en ETFs que tienen una estructura de réplica total. De hecho, son los más comunes. Esos ETFs buscan replicar lo más exactamente posible la estructura de un ETF en particular. Entonces, si por ejemplo, en el índice Nasdaq 100, Amazon representa el 6.7% del índice completo, entonces el ETF que replica el índice Nasdaq va a estar invertido el 6.7% en Amazon. Y si el índice Google representa el 4.2, bueno, pues el ETF va a buscar tener una composición del 4.2 en Google. Un pequeño porcentaje más arriba, más abajo, porque como te repito, el ETF busca igualar el comportamiento del índice o superarlo. Acuérdate que esa estructura de esos ETFs se llama réplica total. Vamos con la cuarta clave para tomar en cuenta antes de que tú inviertas en ETFs y es que tú tengas un conocimiento mínimo de cuándo operar. Te quiero recordar también que los ETFs, ya te dije que son como un equipo de fútbol, ¿sí? Los ETFs son fondos de inversión, pero que cotizan de manera pública en la bolsa.
Quiere decir que alguien puede comprar el ETF estando en Estados Unidos, en Canadá, en México o en Brasil. Son instrumentos públicos y que se mueven durante todo el día como si fueran acciones de la bolsa. Por lo tanto, antes de evaluar, entrar e invertir tu dinero en un ETF, se necesita que tú sepas cómo operarlo y que tengas conocimientos básicos para poder determinar si el sector en el que está invertido ese ETF tiene una tendencia a la alza o bullish o a la baja o bearish. También te voy a sugerir que cuando operes los ETFs, mira, los 20 minutos en cuanto el mercado abrió y los 20 minutos antes de que el mercado cierre es normalmente cuando hay más volatilidad y más fluctuación. Yo te voy a sugerir que operes los ETFs pasados los primeros 20 minutos o media hora de la apertura del mercado o media hora antes de que cierre la jornada de ese día, para evitar esa volatilidad natural que se da al inicio y al final de cada sesión de operación del mercado. Tienes que también tener cierto conocimiento de la tendencia de ese sector y puedes revisar a través de las páginas de Google cuál ha sido la tendencia del sector tecnológico comparado con el sector financiero o con el sector industrial. Por favor, investiga, por favor, analiza. La información que tendrías que pedir de tu ETF sería muy similar a la información que se pide para analizar en un fondo de inversión. Es decir, hay que ver el portafolio, hay que ver quién es el administrador de ese fondo de inversión, cuáles han sido sus rendimientos históricos, cuáles han sido las certificaciones, si te lo pueden dar, de ese administrador del fondo de inversión y cuál sí ha sido el volumen de ese fondo de inversión para saber si es un fondo que es muy comercializable y que va a ser fácilmente comprarlo y venderlo, o si es un ETF que no tiene mucha operación en el mercado y que tú estés consciente de que en el momento en el que tú lo quieras comprar o vender, pues va a ser mucho más difícil llevarse a cabo la operación porque hay menor oferta y menor demanda. A mayor volumen quiere decir que más personas están más interesadas en ese ETF y tiene mayor capacidad de moverse rápido. Moverse me refiero de comprar y vender, no moverse en su volatilidad. Eso depende más bien de la calidad de los activos en los que está invertido. Y la quinta clave a tomar en cuenta antes de invertir en un ETF es conocer sus costos. Estos costos están representados por las comisiones. Las instituciones que son los dueños de los ETF son operadoras de fondos de inversión grandísimas a nivel global. Entonces puedes encontrar a Vanguard, puedes encontrar a BlackRock, puedes encontrar a iShares, puedes encontrar a Invesco. Todas son operadoras de fondos de inversión grandísimas que lanzan al público inversionista internacional sus ETFs y que evidentemente ellos generan sus utilidades a través de las comisiones que cobran. Principalmente estamos hablando de dos tipos de comisiones. La primera son las comisiones transaccionales, es decir, cada vez que tú compras el ETF o cada vez que vendes tu posición en el ETF, se genera una comisión. BlackRock se ha caracterizado por ser una de las operadoras de fondos de inversión globales con más bajas comisiones. Sin embargo, Vanguard, así se escribe, también es otra de las operadoras de fondos de inversión que se ha caracterizado por comisiones bajas y te voy a decir que yo invierto en ETFs de los dos y Vanguard tiene comisiones más bajas que las de BlackRock, por ejemplo.
en términos generales porque tienen muchas familias de ETFs. Entonces, las comisiones transaccionales tienen que ver con las operaciones de compra y de venta, es decir, de entrada y de salida. Y el segundo tipo de comisiones son los costos administrativos. Esas comisiones se cobran anualmente, son una vez al año y se cobran por el porcentaje que tú has tenido invertido en ese ETF, puede ser, o por el saldo promedio. Y también tienes que tomar en cuenta si hay alguna comisión que te cobra tu broker, es decir, la institución o la plataforma a través de la cual tú estás comprando ese ETF, porque puede ser que ese broker o esa plataforma o esa institución a su vez también cobre sus propias comisiones por la operación de ese ETF. Acuérdate que las comisiones es un dato muy importante que tú tienes que investigar antes de elegir el ETF y el broker. ¿Por qué? Porque son costos que repercuten directamente en tu rendimiento y a largo plazo esas comisiones pueden disminuir de manera importante el rendimiento total alcanzado a largo plazo. Así es que te las voy a volver a repetir, estas 5 claves que tú tienes que tomar en cuenta antes de elegir un ETF, y la primera es que tienes que evaluar el rendimiento. ¿Qué tanto es su comportamiento de acuerdo al movimiento del índice y qué tanto es su rendimiento comparado con la utilidad de ese índice? Punto número 2 es qué tanto conoces a la conformación de ese ETF de acuerdo a países, regiones, sector y las clases de activos en los que está invertido. Número 3 es la estructura del ETF, es decir, si está invirtiendo en activos directos que invierte también el índice o que esos se llaman de réplica total, o si son sintéticos, que yo te voy a sugerir que inviertas en los de réplica total. Número 4, saber y tener conocimientos básicos de cuándo operar, es decir, cuándo entrar, cuándo salir, cómo identificar tendencias del índice, cómo identificar tendencias del sector de ese índice y que elijas invertir en los 20 minutos posteriores y antes de que termine la jornada. Y el número 5, que consideres los costos de comisiones transaccionales y administrativas. Soy Beatriz Mancilla, experta en educación financiera, finalizando un programa más de educación financiera desde Expert TV, el canal de los expertos. Pero no te me vayas. Antes de irme, déjame recordarte que tú me puedes seguir a través de Facebook, a través de Beatriz Mancilla, Impulsa tu Riqueza, y sígueme. También puedes seguirme a través de Beatriz Mancilla-bajo, en donde pongo post testimoniales, videos testimoniales y donde también platico historias de mi vida personal. Puedes verme también a través de YouTube e incluso inscríbete a mi canal de YouTube, dale clic a la campanita, suscríbete para que te avise cada vez que hay un programa nuevo. También comparte este programa con aquellas personas a quienes tú creas que les puede servir este contenido de 5 claves para tomar en cuenta antes de elegir un ETF. Y obviamente te quiero invitar a que participes en nuestras siguientes generaciones de Mujer Impulsa tu Riqueza, de Finanzas para Jóvenes, de Temperamentos Financieros y de Impulsa tus Inversiones en la Bolsa. En este momento te quiero platicar del curso de Mujer Impulsa tu Riqueza, que tú puedes inscribirte en las generaciones de septiembre a diciembre del 2021, y empezaremos en su versión autodidacta online, en donde tú ves los videos, haces los ejercicios y te conectas conmigo cada martes. Tú puedes inscribirte porque empezaremos el martes 24 de agosto. Después vienen los otros 3 grupos, que es el grupo del miércoles, el grupo del jueves y el grupo del sábado, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, los 3 grupos, y los comenzaremos el miércoles 25 de agosto, el
jueves 26 de agosto y el sábado 28 de agosto. También te recuerdo del curso de, ¿cuál es la diferencia con este curso? Es que es un curso presencial online, quiere decir que yo voy a estar contigo dándote el material, tú vas a estar haciendo tus ejercicios y vamos a estar juntas durante 13 semanas. También está el curso de finanzas para jóvenes que va a empezar el miércoles 25 de agosto por la noche y también viene el curso de temperamentos financieros que iniciaremos en el mes de octubre, además del nivel 2 de Mujer Impulsa tu Riqueza. Así es que contáctame, aquí tienes el teléfono en pantalla, tómale una foto, aquí está el WhatsApp de Impulsa tu Riqueza, que es el más 52 55 20 71 45 78. Búscame y también te recuerdo mi sitio web www.beatrizmancilla.com para que sepas más de mí, de mi trayectoria, de mis conferencias y de los cursos en donde tú y yo podemos trabajar juntas y juntos de la mano en transformar tus finanzas personales con educación financiera. Soy Beatriz Mancilla desde el canal de los expertos en Ciudad de México. Te veo el próximo viernes. Acuérdate que los viernes a las 12 en horario Ciudad de México es nuestra cita de educación financiera y te veo el próximo viernes.